Hola, Rogelio, ¿cómo están? Este día tenemos a una, de veras que ahora sí, como diría el presidente López Obrador, hoy sí nos rayamos. Tenemos una invitadaza de lujo, actriz, editora literaria, escritora, escribió letras. Ya no presento más porque no acabaría y me desharía en halagos. Así que a nuestra izquierda, en esta ocasión, tenemos a nuestra queridísima Nuria Bajes. Nuria, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Ay, gracias, yo también te quiero, Gracias por tus palabras. A la izquierda de Nuria, hoy se nos coló el fantasma rojo, fantasma rojo. Híjole, sí, qué miedo. Yo no podía. Yo pensé que estaba en la casa de papel. Sí. Yo no podía faltar el día de hoy. Hasta me puse de gala, digo, solo un día al año lo hago, pero hoy me tocaba doble man. Faltaba más que no. Y a mi izquierda tiene el espacio mi queridísimo Raciel Tras. Como siempre aquí, no soy un colado como ya saben quién, pero bueno. Pues si les parece, vamos de lleno a la discusión que creo que es importante. En un episodio anterior mencionábamos de repente precisamente las personas que se dedican al entretenimiento y cómo no están obligadas a posicionarse políticamente y eso no les sirve a nadie. Pero como en momentos tan álgidos quizás sí vale la pena, a lo mejor en nuestro propio entorno. Y a mí me gustaría que lleváramos la conversación. ¿Tú qué crees que se necesita para tener una mayor conciencia, no solo de clase, sino para procurar a aquellos que son más desprotegidos? Porque de repente tenemos algunas personas que ciertamente vienen de entornos desfavorecidos y que de repente tienen unas buenas trayectorias, les va bien en la vida, no se vuelven dueños de los medios de producción, ¿verdad? Pero digamos, alcanzan una autonomía, una suficiencia económica y de pronto se voltean y ven a la gente con un desprecio. ¿O qué crees que incida para que esas personas viran hacia ese lado tan individualista y no se permiten seguir teniendo este tacto y esa solidaridad para con aquellos que están desfavorecidos? Pues si lo supiera, te lo diría. Muy bien. No tengo idea. Yo pienso que tiene mucho que ver con la educación que recibiste en tu casa, con los principios, con que siento yo que en la escuela, desde la primaria o desde que vas al kinder, te tienen que enseñar valores, pero no valores así como ahora, sino lo que cuesta cuidar un jardín, lo que cuesta levantar la basura, lo que cuesta cuidar el entorno, lo que cuesta, o sea, todo eso nos lo tienen que enseñar desde chiquitos, a no agredir a los demás. Todo, yo creo que eso te va formando y te va haciendo que tú veas no nomás lo tuyo, ¿verdad? Porque es como una actitud muy egoísta esa, ¿no? Porque quítense porque ahí voy, a mí no me importa quién pise y yo salgo adelante. Y bueno, en algunos casos lo entiendes porque hay a veces justificantes. Digo, es que a veces es muy difícil juzgar, ¿no? Ya cuando yo quiero juzgar, después ya me hago muchas bolas, porque digo, bueno, y si esa persona pues tiene hijos, tiene una madre enferma, tiene... no sé, o muchos agravantes que no le importa y que por esa razón sea así, no sé, es que es difícil juzgar, ¿no? Claro. Me quedé en la nada. No, ¿cómo se llama? De hecho, abordas un asunto, bueno, desde el tema de ustedes, el asunto es darnos cuenta cómo siempre somos un colectivo. Claro. Como uno no está por sí solo, No. como de repente nos han querido vender la idea, muchos personajes de tú eres tú, ¿no? Ahí había hace algunos años una ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, cuyo esposo era, estaba diciendo, a mí nadie me ha dado nada. O sea, la lengua se la inventó ella sola, o cómo, ¿no? Desde ese planteamiento que sonaría tonto, pero nos debemos justo a un colectivo. No, claro que sí. Te debes a tus maestros, o sea, desde la casa. Bueno, no sé ahora, pero cuando yo era niña, nuestros padres se esforzaban mucho porque fuéramos personas de bien, que fuéramos generosos, que fuéramos justos, que llegáramos a ser personas educadas, respetuosas con los mayores, con los viejos, todas esas cosas que ya desaparecieron, o sea, como desde que quitaron el civismo, ¿no? Y lo que le llamaban moral. No sé si ahora existe eso. No, ahorita desde que me tocó a mí las carreras, ya no tenía clases de moral, pero sí de civismo. De civismo, qué bueno, sí. Y justamente esta parte, creo que mencionas es demasiado importante, la empatía. Sí. Hablando del colectivo, la empatía, porque yo no voy a saber exactamente qué estás padeciendo tú, claro, hasta que me ponga en tu lugar y sepa por cuánto tiempo hiciste para el trabajo. ¿Cómo hiciste tu trabajo? Exactamente, claro. El detalle más simple, dar los buenos días o las buenas tardes a donde se llega. Esos valores. O la gente que viene en el camión, que se levanta a las
3 de la mañana, oye, y viene dormido en el camión. Ay, qué cochino, ¿por qué no se bañó? Porque entonces es lo que te digo que a veces esta situación de ponerte en el lugar del otro, a mí me lo recalcaron muchísimo, sobre todo mi mamá, porque mi mamá era muy cristiana. Entonces siempre decía que siempre haz de cuenta que te lo hacen a ti. Ponte en el lugar de la persona. Entiende lo que está pasando. Eso de que el que no, o sea, ¿cómo te diré? Esto que está muy de moda, que si le echas ganas ya vas a conseguir. El legalismo. Que vas a conseguir lo que quieres. No es cierto. Fíjate que yo en una época sí lo pensé. Pero ahora que hay tanta comunicación y que tienes tanta información de muchas plataformas que te informan de noticieros, de otras cosas que son aparte de la televisión oficial, te empiezas a dar cuenta, eso es una mentira. Es una mentira. Tú naciste con privilegios. Naciste aunque tu familia haya batallado, pero muchísimo para mandarte a la escuela. De todas maneras, tenías una camita donde dormirte, aunque durmieras ahí con tus hermanitos, pero dormías en una cama, te agujeraban los zapatos así, como a mí, ¿verdad? Sí, de la puta, no le hace, pero no andas descalzo. O sea, son cosas que, bueno, a nosotros nos decían, aprecia lo que tienes comida, no dejes nada en un plato. Es que también mi generación éramos hijos de la guerra, pues, y había mucha, pues, la posguerra estuvo bien fea, digo. Aprovecho ese punto. Justo a mí me ha tocado ver cómo hay algunas personas cuyos padres vinieron precisamente en ese exilio de la guerra española, Sí. y de repente ahora uno ve que tienen unas posiciones absolutamente de derecha, que uno, ahí ¿cómo te explicarías tú eso? O sea, justo los padres venían del republicanismo, en tiempos de Franco, y entonces eso a mí me sorprende, de verdad. Yo no te crédito como algunas de esas personas viraron completamente a la derecha, ¿no? Que por ahí diría Pepe Mujica que, pues que los congresos son los peores, porque además tienen unas posiciones ultra, no sé si tú has conocido, Sí, claro. Si no nos tienes que dar Muchísimo. No, sí, claro que he conocido, pero yo supongo que es que en estos que los republicanos había de todos, había de derecha, de izquierda, de centro, anarquistas, de todo había de todo, ¿verdad? Entonces llega y pues es lo mismo, llego pues a agarrar mi lugarcito, o sea, el individualismo, quítense porque aquí estoy, esta cosa de la falta de generosidad y de solidaridad, ¿no?, con los demás. Ahora, también hay otra cosa, es que como que empiezo a decir las cosas y luego me vienen, digo, no, pero tampoco, pero pues imagínate que no tuvieras nada que compartes. Hay la gente que no tiene nada, es la gente que se va afuera del Hospital General a repartir conchas, pan de dulce, café caliente para los que están allá afuera. Los que no tienen nada, nada. A mí me ha tocado vivir esa experiencia porque particularmente tengo muy cerca de mi casa, su casa, el Hospital Rubén Leñero. Cuando pasó esta situación de la pipa de Iztapalapa, pues sí. Ahí había gente llegando a repartir comida, alimento, desayuno, hasta cobijas, ropa. Entonces esa parte humana creo que sí es muy característica, digo, el mexicano es muy característico de solidario. Lo que está pasando ahorita con Cuba, a pesar de las sanciones de Trump, el pueblo mexicano se organizó y está haciendo colectas para enviar ayuda. Pero bueno, yo te quería hacer una pregunta demasiado importante. A ver. Yo sé que eres egresada de la Autónoma de Nuevo León. Sí. Tigre o Rayada. Tigre. Bendito Dios, somos dos en Pero ¿cómo que es que no voy a ser tigre si estudié en la Autónoma? Y cuando yo estudiaba eran 5 años de carrera. 5 años de carrera. 5 años de carrera y 2 de preparatoria. Esto es de letras, ¿verdad? Sí, la licenciatura en letras españolas y el horario era en la tarde. Y la verdad, muy bien preparada porque nos daban latín, estructura. Era la época del estructuralismo. Ay, qué viejo estuve. El estructuralismo ruso, o sea, eso fue lo que yo llevé. Y tuvimos una maestra que eran 2 parejas alemanas que vinieron a México. Era sociolingüista ella. Y llegó al TEC de Monterrey y a la Autónoma de Nuevo León a dar clase de sociolingüística. La Bárbara Beckman. Sí, teníamos muy buenos maestros, la verdad, muy buenos maestros. Y en esta parte, justamente de tu formación académica, Sí. ¿consideras que la escuela pública forma un buen ciudadano, un ciudadano empático, o crees que es independiente? Por ejemplo, a mí me ha tocado convivir con gente del TEC
y no voy a generalizar, son buenas personas, pero realmente, desde mi punto muy particular, he considerado y he notado que viven en una realidad muy distinta a una persona que viene de escuela pública. Bueno, bueno, en mi época las escuelas públicas eran mejores a veces, y la secundaria pública era mejor. Pero yo fui a una escuela privada en la primaria y era muy buena escuela. Excelente, excelente colegio. Pero luego fui a escuela medio incorporada a la universidad pero yo creo que eran muy buenas las escuelas públicas y los maestros eran excelentes. Bueno, en Monterrey, es que yo me eduqué allá, todo, hasta la licenciatura, entonces de aquí no te puedo hablar. Pero los maestros, mi hermana estuvo en secundaria pública y de veras salió muy bien preparada. Estudió ingeniería bioquímica después con una beca en el TEC. Y es que lo que pasa con estas escuelas como tipo el TEC de Monterrey, que fue creado para crear, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Para crear empleados de las empresas. Sí, para los ejecutivos. Fue fundada por empresarios regiomontanos que querían gente especializada y que trabajara en sus empresas. Y por eso nació el TEC de Monterrey en ese entonces, y había muy buenos maestros también. También pasé por ahí, estuve como una. Perdón, aprovechando el punto, justo quizá allí no, digamos, el objetivo principal, y no es porque esté bien o mal, pero justo en una universidad como esa, como lo acabas de plantear, pues quizá es más que evidente que no había un interés en uno, por ejemplo, de generar conciencia de clase, ¿no? El interés es otro, el objeto es otro. No, claro que no, el interés es el interés económico, porque acuérdate que nosotros allá no se da nada. Entonces la gente, hay empresas, hay fábricas, es una ciudad industrial. Entonces en el tiempo que yo me acuerdo, los obreros eran muy bien tratados, fíjate, muy bien tratados. Había los obreros de la fundidora, de la cervecería, de hojalata y lámina, de que ahorita todas esas empresas, los hijos o los nietos ya las vendieron a extranjeros, pero yo tenía compañeras en la facultad que vivían en la colonia Nogales, que ella era hija de un obrero calificado de hojalata y lámina, y debías de ver la casa que tenían, o sea, muy buena casa, muy bonita, y tenían un centro recreativo, tenían teatro, tenían actividades culturales, gimnasio, albercas, o sea, eran obreros muy bien. Ya no existe eso. Era otro México, ¿no? Sí, porque eran obreros que era gente que no se dejaba, ¿cómo te diré? Y los tenían bien en la cervecería, en todo, en todas estas empresas que producían, exportaban, pues ahí está hojalata y lámina, que todavía quedó la fundidora. Ahí ya nomás quedaron los esqueletos de la fundidora, pero se necesitaban obreros calificados. Entonces era gente muy preparada y muy combativa. Por ejemplo, el Grupo Vitro también viene también. Sí, también era gente muy preparada y muy combativa. Muy combativa. Sí, el colectivo justamente, eran sus contratos colectivos, sí, todos los acuerdos. Yo quiero aprovechar algo, porque justo ahorita que hablábamos de ese otro México, son las ventajas de ser un fantasma, ¿no? Porque de repente, si no, la mesa se vuelve muy realista y entonces la gente... Te puedes mover en las diferentes... Exacto, puedo ir y venir. Ay, qué envidia. Y tenemos, los fantasmas, tenemos una maravillosa ventaja, que es siempre tratar de que mucho inconsciente que nos ve y que sobre todo hoy día nada más ve TikTok y cree que México se construyó en los últimos 5 años, en la inmediatez, o sea, hace una hora. Entonces, a mí sí me gustaría hacer mucho énfasis que nuestra invitada es una mujer que ha pasado por etapas muy famosas, o sea, como una persona muy famosa, no es una mexicana cualquiera, ¿no? Si yo me la encontrara en la Colonia del Valle o me la encontrara en Polanco, diría, mira, ahí va la clásica tía panista, ¿no? Porque la gente luego tiende a juzgar, pero a mí me encantaría que, como nuestra invitada de lujo, nos pudiera compartir todos estos años que ha estado en telenovelas, en obras de teatro, y que de alguna manera esta industria, y lo voy a decir tal cual es,
Televisa como una empresa que la cobijó y que la ha cobijado, entiendo, por tantos años, Sí. pues a lo mejor tiene un estigma y uno no se imagina que detrás de esa figura, que a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿no? Salía en un programa tan exitoso como el Doctor Ramiro Pérez, que sinceramente yo como fantasma recuerdo que duró muchos años. Sí. Entonces, a lo mejor mucha gente que hoy nos estuviera viendo y otra que ya no está aquí con nosotros, pues no se imagina que usted tiene ideología y conciencia de clase y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo manejar Pues ese tema de la ¿tendré fama? conciencia de clase, oye? Definitivamente sí. ¿Tendré? Yo que he visto muchos perfiles en distintas épocas, le puedo decir que Pero además, y a mí me gustaría añadir, espero no distraer la pregunta, pero de eso mismo, ¿qué tan complicado ha sido, y que creo que va justo ligado con esta pregunta, en un medio que de repente pues surgen envidias, surgen habladurías, ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que de repente utilizan la imagen sin consentimiento de uno y modifican para decir cosas que no son, pero ¿cómo ha sido estar en ese ambiente y digamos mantenerse? Porque además sabemos, ¿no? Tu carrera siempre ha estado fincada en el profesionalismo y prefieres mantenerte lejos de los escándalos. De hecho, no te gustan mucho las entrevistas públicas, por eso el agradecimiento es triple por estar aquí. Ay, no, yo ya no, estoy muy a gusto. Pero ¿cómo manejaste, por ejemplo, esa parte de discreción cuando de repente, no sé, en un grupo con productores o quizá directores o compañeros actores, sí te solicitan un posicionamiento no clásico en épocas electorales? ¿Y tú por quién vas a votar? ¿O tú por quién votas? ¿Cómo haces para darle la vuelta? Fíjate que no. No, a mí nunca me han pedido que me incline para ningún lado. Nunca nos han pedido definiciones. Hay unos que se definen así voluntariamente y de agrado, ¿no? O sea, como que ¿Qué necesidad? no, les dicen, a ver, siéntate, Sara. Y se acuesta. así, sin más. Siéntate y se Bueno, no, o sea, claro, es también posicionarse, pero yo como siempre estoy dudando de todo y soy crítica del sistema, del que tiene el poder, porque para eso el poder también es peligroso, Siempre. sea quien sea. Bueno, el presidente López Obrador decía siempre, ¿no? El poder a los listos los vuelve tontos y a los tontos los enloquece. Fíjate ¿Qué el daño que hace. Entonces, yo creo que es bueno que uno observe y trate de entender la realidad en la que uno está viviendo, pero pues de repente es más fácil hacerte güey, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta del posicionamiento, yo nunca he necesitado posicionarme, porque mi trabajo es una cosa, Claro. mi vida es otra. Yo no tengo por qué compartir ni quién soy íntimamente, ni cómo pienso, ni cómo es, porque se vuelve uno muy vulnerable. Claro. Uno es muy vulnerable ya presentándose en una pantalla, que la verdad, yo empecé en teatro, que era lo que más me gustaba. Bueno, me gustaban más las letras, ¿verdad? Pero se me dio la televisión y por ahí me fui porque, pues, digo, la lana es la lana, ¿verdad? Hay que vivir de algo. Como una vez un periodista me dijo, es que qué barbaridad, ¿cómo es posible que habiendo hecho teatro en la Compañía Nacional de Teatro y Teatro Clásico y ahora estés haciendo cambio de dije, ajá, y tú trabajas gratis en tu periódico? ¿O cómo le haces para sacar para el gasto, para el mes? Claro. Sí, pues es que es bien padre la moral, pues no se puede. No se puede, hay que hacer de todo. Y aparte, me gusta la televisión, o sea, me gusta hacer los libretos, pues tú sabes lo que, me gusta editarlos, me gusta ver las tomas, o sea, he aprendido mucho también de eso, que es una otra forma de comunicación, otra forma de expresión, y que a veces yo trato siempre de hacer lo mejor que puedo en mi trabajo, ¿no? Pero ya me revolví y ya se me olvidó. No, a ver, retomando ese asunto, a mí me gustaría... De la exposición. Sí, pero sí quiero, digamos, con una cosa que creo que también hace rato decías, que en algún momento sí creías, por ejemplo, en la meritocracia, y luego cómo te diste cuenta que no. Y un poco como decía el fantasma, de repente muchas personas, en particular los jóvenes, pues su fuente de información primaria son las redes sociales. Sí. Que no es que estén mal las redes sociales, pero muchas veces tienen información apócrifa, a medias, mezcla verdad con mentira. Tendenciosa ideológicamente. Claro, ¿tú cómo les dirías a los jóvenes que se ven ante ese bombardeo y donde en un mundo que finalmente rige todavía ese capitalismo duro y les ven esa idea que tú vas a ser millonario, vas a volverte como Elon Musk, vas a volverte un CEO de la noche a la mañana? ¿Cómo pueden ir a
atendiendo que un poco es una falacia sin que necesariamente renuncien a sus sueños, que sí sepan que por supuesto que se puede ir teniendo mejores oportunidades siempre y cuando se preparen, pero que no de la noche a la mañana va a ocurrir ese sueño y esa falacia que les venden. No, es que yo digo una cosa, que la vida es como el cuerpo humano. O sea, tú no puedes aprender a bailar, o sea, ser una excelencia en patinaje, o sea, digamos, ahorita que están los deportes estos, ¿no? O ser un deportista de excelencia, así, necesitas años de preparación. Es lo mismo con la cabeza, igualito. A veces nos tardamos más, pero va a llegar un momento en que entendamos. Pero siento que el aprendizaje es largo en la vida. Y lo de la meritocracia que me decías, pues ¿qué les diría yo a los jóvenes? Es que les diga lo que les digan, no les importa, porque a los jóvenes no les tiene absolutamente sin cuidado lo que un viejo les pueda decir. Pero tú no eres ninguna vieja, Remy. No, sí lo soy, no hay problema, pero y además mi trabajo me ha costado, pero no les interesa. Y fíjate que a mí sí me interesa mucho platicar con los viejitos más viejitos que yo. Me gusta que me cuenten, me gusta que me digan cómo vivieron, o sea, me arrepiento a veces de no haber hablado más con mis papás, con mi abuela, o sea, ¿verdad? ¿Tú cómo crees que se hubiera apreciado, tú cómo aprecias ahora esa política social que se inauguró desde que el expresidente fue jefe del gobierno, justo para la procuración del bienestar de los adultos mayores, ¿no? Porque no es ningún secreto, aunque luego se dice que fue poco, pero no es cierto, que siempre el observador tuvo en mente esa protección, es una construcción de Estado social que respaldara, por supuesto, a los más necesitados por el bien de todos, primero los pobres, pero en particular a los adultos mayores, ¿no? O sea, que tengan buena atención médica. Pues darles dignidad. O sea, es como decir, cuentan. Aparte, nadie te está dando un regalo, no es un regalo, no es que te lo haya dado. Es algo que uno como ciudadano, por haber pagado sus impuestos, por haber trabajado toda su vida, pues merece algo, ¿no? De al llegar a cierta edad. Y yo creo que sí, que hay gente que de verdad a veces vive nomás de eso. Y que les cambió la vida, ¿no? Claro, y que aparte es como decir, a alguien le importo, ¿sabes? A alguien le importo. Justamente yo tengo un detalle técnico que probablemente Fox lo hizo, no fue el primero, pero sí quien lo consagró en la Constitución, al menos en el reglamento de la Ciudad de México, fue López Obrador, precisamente para evitar que ese tipo de programas se prestara al artilugio, a cobros. Sí. A que te cobren por eso. Viene la temporada de elecciones, habla tu credencial, si no, no hay. Que precisamente en la etapa de Mancera sí se dio mucho eso, les retrasaron mucho, a pesar de estar ya consignado en la ley. En la época de Mancera, pues era de, no, pues es que no hay recursos, ¿no? Y les entretenían el pago. Entonces, bueno. ¿Sabes qué era lo que ocurría? Que por eso siempre hay que tener cuidado hacia adelante quiénes son, porque ahí me consta literalmente por mi mamá. Cuando fue a tramitar, que ya le correspondía, estaba todavía al final de tiempo de Mancera. Entonces ellos habían determinado que era una cierta cantidad de recurso público y si no había, no te podían dar, entonces te formaban una lista y hasta que falleciera un adulto mayor y se liberara ese pago y ingresaban a otra persona. De hecho lo manejaban tal cual, decían que te incorporaban a una lista de espera. Yo digo, afortunadamente he tenido esta suerte de poder meterme a muchas oficinas. Siendo un fantasma la gente no te nota. Entonces en las oficinas de ese pues muy lamentable intento de jefe de gobierno que gobernó entre el 2012 y el 2018, de ahí creo que lo que tú decías, el camarada Pavel, esos son los detalles que luego la izquierda de repente tiene, que si se descuida se le cuela a alguien como Mancera, ¿no? Entonces a los adultos mayores les hacían eso, cuando se iban a registrar les decían, o sea, usted sigue teniendo un derecho, pero lo vamos a incorporar a una lista de espera, como si estuvieras en Telcel o no sé dónde, y entonces podías pasar años, o sea, ni siquiera meses, o sea, podías estar años y no les daban el apoyo, ¿no? Sí. Pero yo quiero regresar a la fama, porque ahorita decía, es que a los jóvenes no les importa nada, pero ¿saben qué les importa? Ser virales. Sí. No, eso sí. Eso sí les importa. Totalmente, sí, están, es algo, todo el tiempo están en el aparatito viendo quién te sale. Es un vicio, ¿eh? Oye, a mí a veces me mandan shorts de estos de
cortitos, y digo, ¿y qué estoy haciendo? Vamos, lo aviento porque si te picas, la verdad, sí los entiendo. Pero la búsqueda de muchos de ellos es ellos convertirse en estos grandes personajes, o sea, Pero es que se necesita, ¿cómo? No sé, a lo mejor yo soy muy, ay, no sé cómo explicarlo. No puede ser que yo me dedique a ser actriz y que yo sienta este pudor. No sé cómo llamarlo. O sea, no quiero que nadie me traspase. No sé cómo explicar eso. Ese es mi trabajo, pero acá no me traspases. A mí no me invadas acá. Justamente mantener el límite de lo que pasa. pero ¿cómo lo logró? O sea, No sé si lo logré. Lo que pasa, bueno, tú porque andas por todos lados. Yo la vi mucho tiempo en las luminarias y... No, pero en entrevistas. No, en las revistas. Bueno, pero porque ¿Cómo manejar esa fama y mantener los pies en la tierra? Eso- Pero no, yo no, a mí nunca, yo les parecía la mujer más aburrida del mundo. Nunca me entrevistaban, ni me entrevistan. Porque no me sacan nada. Porque ya aprendí, antes no, o sea, no. ¿Y tú qué opinas de que fulana dijo esto, lo otro, lo otro, lo otro? No sé, no tengo información de primera mano. ¿Te la estoy dando yo? Bueno, no es información de primera mano. Ay, ya, y se va con otra persona. Pero como llegué a ser aburrida, a mí me brincan siempre. No me preguntan nada. ¿Por qué no me sacan? No, pues triplemente agradecidos porque sí tenemos acá muchísimas cosas muy interesantes. No, pero no es mi intimidad. No, claro que no. O sea, mi intimidad es otra cosa, Claro. es mi vida, es mi familia, mi gente cercana, mis ideas, mis aficiones, todo eso es mío, me pertenece, ¿sabes? Sí, que justo creo que era lo que el fantasma te preguntaba. Y que creo que está conectado con lo que decías, como hay gente que lo solicitan, que se siente y ya se están acostando, ¿no? O sea, que... Pero así no va a estar ahora. No, recién piensa que te conoce. Sí, es que se van juntos de aquí. Actitud intachable como tú. Exacto. Pero justamente yo quería caer en esta pregunta. Nos has dejado muy claro que tu ámbito privado es tu ámbito privado y el público es el público. Que a veces es inevitable, que algunas cosas se cuelan Y precisamente de ahí mi siguiente pregunta, mi siguiente cuestionamiento es, uno, desde aquí afuera, tiene una perspectiva en su momento de Televisa, muchos que venimos de esta, del la lucha de izquierda. del poli, del Politécnico, felicidades en el tenemos 60 años. Venimos de esta parte, yo debo de confesarte que yo estuve afuera de la boda, de la pasarela de Peña de Res, pero fue en el 2012 cuando estábamos todos gritando en contra de Peña. Entonces vimos pasar a todos los personajes y ¿En cuál boda? de su boda con esta chica de sentido supuesto. Tú eres bueno. Con Alessandra Rosado. Sí, con la que soy de ¿no? ¡Ah! ¿De quién estás hablando? De Eugenio Derbez. Ya, perdón. Y entonces nosotros desde la palestra le gritábamos y pues vendido, toda la Ay, serie. pobre, era su boda. Pero después él sale y dice, es que ¿por qué me gritan si yo no voté por él, creo que dijo? Pero al final de cuentas, nosotros tenemos una perspectiva como público, como televidente, como simples mortales, definámoslo así, de lo que es un universo de adentro. Sí. El Azteca es otro universo. Sí. Pero precisamente muchas de esas personas que están dentro de ese mundo, de repente yo te puedo decir, a priori tal vez un prejuicio, que muchas dan la impresión de que viven en un mundo completamente alterno, ¿no? Un México completamente diferente. Ejemplos hay varios, conductores, deportistas, actores, actrices, pero tú que lo vives desde dentro, en esta ambivalencia, que eres una ciudadana de a pie cuando estás en tu ámbito personal, ¿cómo es convivir o converger en ese ambiente? ¿Cómo mantenerse igual? Pues es que siempre encuentras puntos de contacto. El trabajo te da puntos de contacto, ¿verdad? Y encuentras compañeros generosos. Hay gente muy buena. Incluso la gente que no piense como uno, que no piense como yo, encuentras que hay rasgos de bondad en su corazón, que es gente buena, que a veces, pues digo, no, es imposible que todo el mundo piense como uno, ¿no? Y yo creo que el hecho de estar como rechazando porque piensa de cierta manera, ni siquiera sé de qué manera, pero no me interesa.
O sea, el hecho es que es un trabajo en el que yo tengo compañeros con los que intimo, porque a fuerzas tengo que tener una comunicación a veces bastante profunda con ellos, y sobre todo la gente que me rodea ahí es gente hermosa de verdad. Todo el staff, los técnicos, miras qué gente tan buena, pero buena de veras. Y las maquillistas, las peinadoras, y se hace, es rara la persona que sea como antes, que antes sí había estrellitas así, ¿no? ¿Sí? Ahora ya no, ya todo se ha vuelto como, a pesar de que estén jóvenes con sus cosas ahí, ¿verdad? Ahí encuentra uno puntos de contacto, porque digo, tampoco te vas a pasar la vida peleándote con la gente, con todo el mundo, ¿no? Y menos si son tus compañeros de trabajo y tienes que trabajar con ellos, con los productores, en fin, yo encuentro más cosas así en otros ambientes, más odio. O sea, por ejemplo, ahorita vemos mucho odio, pero de un lado y de otro, mucho odio. Y yo digo, ¿por qué no buscan a ver cómo nos ponemos de acuerdo para sacar este país adelante, para hacerlo mejor? No digo yo, Sí, yo creo que sí, pero no, al contrario, es que eres una mujer idealista. Primero creo que es algo que hemos visto, eres una mujer sumamente apasionada, pero también eres idealista, y creo que el idealismo, digo, hay que ser pragmáticos también y no caer en la inocencia absoluta. Pero yo, por ejemplo, decías, no, sí, muchas veces de un lado, de un espectro del otro, hay gente odiadora, pero a veces sí se concentra mucho, en concreto, ¿no? Ahora se vive un cambio de régimen desde hace 7 años, y precisamente en lugar de que las personas que son muy opositoras busquen el diálogo, están cerradas al diálogo. Todo lo que venga de este gobierno dicen que es pésimo. No hay siquiera posibilidad de platicar. Y yo entiendo lo que dicen mucho, ¿no? Yo lo comparto. Y así es como yo lo concibo, que supongo que un poco tú también. No es que sean malas personas, quizás solamente están equivocadas en algunos planteamientos, pero uno no los va a cambiar tampoco, ni te vas a pelear necesariamente con ellos. Pero ¿qué pasa? Y no vamos a decir nombres, cuando de repente tienes personas que se prestan a acudir a algunos programas de algunos publicistas, y que sí son muy odiadores y que dicen muchas mentiras, o que además uno constata que son mentiras. La típica ya, no, hombre, yo te voy a contestar. Bueno, a mí lo que me molesta mucho es el odio, me molesta mucho. Ya como que a esta edad me afecta, o sea, no, como que ¿por qué tanto coraje? Mejor hay que buscar puntos de contacto. A veces hay muchas noticias falsas ahorita, muchas. De por sí tenemos una gran presión por todo lo que está pasando en el mundo, no nomás aquí en México. O sea, la contaminación está a todo lo que da. ¿Quién sabe si llegamos a viejos? Digo, está bien feo todo en cuanto a la contaminación, y yo creo que entre más pobreza haya en los países pobres, peor les va a ir. Eso sí, de veras habría que fijarse en no estarse peleando, ¿no? Porque, por ejemplo, en África o en los países estos que han sido saqueados y maltratados y arruinados y todo, híjole, ¿qué va a pasar cuando ya no haya recursos naturales? Y que uno quiera, que hay el teléfono, otro, tírenlo. Y digo yo, como vengo de la posguerra, digo, y los zapatos que mi mamá agujeraba de la punta, y todo eso, les ha de parecer una ridiculez ahorita, pero ya todo lo puedes adquirir de una manera tan fácil, que a mí eso me asusta, fíjate. No sé cómo interpretarlo. Creo es como demasiada información para mí, que digo, ¿y por qué no se ponen de acuerdo en que el mundo se está acabando y ni cuenta se están dando? Y están pensando en que si yo soy de acá de este partido, y yo soy de aquel otro, y yo soy de no sé qué, y pienso que un presidente o alguien que tiene poder es como si administrara un edificio, porque ahí vive. Entonces no es para que se haga rico, es para que diga, aquí vamos a estar todos bien, ¿no? Claro. Que limpien los tinacos, que limpien la cisterna, que no se tapen las cañerías, bueno, ya empecé a decir también. No, pero ya pero igual así, lo trasladas al país. Claro, de hecho yo conectaría con una cosa rapidísima que acabas de mencionar, y creo que a lo mejor tú tienes otro posicionamiento, y tú a lo mejor de la inteligencia artificial te leí la mente, y de las regulaciones que hay en torno a las mentiras, ¿no? Que se crean muchas mentiras. Pero cuando dices que te acuerdas mucho,
justo de estar reparando, ¿no? De parte de tu mamá los zapatos y reutilizarlos, como otra vez se sacan de contexto muchos dichos, y cuando el presidente López Obrador decía, hay que tener 2 pares de zapatos, y entonces, sí, pues es un hipócrita, pues que nada más no entendían que el trasfondo es luchar contra un consumismo exacerbado. No es porque no puedas tener. Bueno, pues como Pepe zapatos. Mujica. Claro. O como el Papa Pancho. Francisco. Sí, Pepe Mujica tenía su mochila. Sí, porque no se necesita mucho más. Sí, vivía bien padre, tenía un lugar bien bonito donde vivía. Vivía en el campo. Sí. Y el Papa Francisco, que desgraciadamente murió, ¿verdad? Pero tenía también otra manera de pensar, amorosa, compartida. Ay, ya, ¿para qué se pelean? No se peleen, ¿no? Como te decía tu mamá. Son hermanos. Pensar en el prójimo, ¿no? Sí, somos, pues mira, volvemos a las tarugadas de que nos decían, ¿no? Son hermanos, todos somos iguales. Pero si usted dice eso, yo ya lo escucho muy comunista o muy de izquierda, como yo, porque empieza a decir que todos somos iguales. A mí me gustaría... Todos somos iguales, pero como crecimos en diferentes lugares, pues ya unos son blanquitos, otros son más morenitos, otros son más peludos, otros son y bueno, pues esa es parte de la geografía, pero al final de cuentas, todos somos seres humanos. Claro. Tenemos los mismos agujeros. A mí me gustaría retomar algo que decía como ejemplo de que un presidente podía ser alguien como quien administra un edificio, ¿no? Condominio, sí. Y que tendría que pensar en todos. En todos. Y en sí mismo también. Claro. O sea, porque si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Pero tienen que estar bien todos también. Como dijo un viejo sabio, ¿no? Por el bien de todos, primero podemos luchar por los pobres. Es que fíjate, yo pienso que es algo muy inteligente. Te voy a decir por qué. Porque hasta mañosamente, un rico, o sea, una persona que se ha hecho súper rica, tiene que tener contento a sus empleados. Como los obreros que te conté. ¿Por qué? Pues porque le van a dar más. Claro. Porque van a estar felices. Claro. Porque ellos no tienen tanta ambición de cambiarse coche cada año ni nada de esas cosas. No les importa. Les gusta que sus hijos vayan a la escuela, tener buenos servicios médicos y y tener una familia tranquila y todo. Entonces, eso está bien. Primero a esa gente para que no esté enojada. Ya nomás por malicia, fíjate. Ya nomás por mañosamente decir, no, mejor no voy a hacer que se me alegreste, ¿verdad? Hay que primero, así también deberían pensar. Pues a mí, perdón, es que a mí me pasó un tip. Yo tengo ahí condientes en el inframundo, entonces alguien me dijo, no sé si usted leyó el proyecto alternativo de Nación de López Obrador, o a lo mejor algo que vio cuando él era jefe de gobierno, pero un pajarito me dijo que hubo algo que la motivó usted en el 2018 por primera vez a votar por López Obrador. A lo mejor no lo hizo en el 2006 y en el 2012, pero sí en el 2018. ¿Qué fue? Pues, en parte hubo, el otro lado no me gustó, ¿sabes? El otro lado no me gustó. Los otros candidatos. Ajá, sí. Eso fue lo que... Sí, y tenía muchos compañeros actores que pensaron lo mismo que yo, muchos, algunos ya han muerto, y lo pensé mucho y voté, pero antes no, yo anulaba mi voto, porque había cosas que no me gustaban, que él decía que no me gustaban también, que no me convencían, y yo anulé mi voto, sí. En las ocasiones previas. Sí, pero siempre fui a votar. Es más, cuando yo empecé a votar, fíjate la ignorante, yo dije, ¿por quién votaré? Ahí por el PRI, no. O por el PAN tampoco. Ay, pues por el PAN. Eso suena muy chistoso, ¿Qué? El horrendo partido verde. ¿Y tú qué? Sí, Pero ya que era un pajarito. Sí. Y dije, ay, el pajarito. Oye, ¿por qué votamos? Le dije a mi vecina que tenía. Échale a coger. Puede ser una anécdota, pero nos deja muy claro algún fenómeno que todo el mundo nos preguntamos, los que estamos metidos en el tema de política, decimos, pero es que ¿por qué no?
Pero realmente eso es muy llamativo. Y mucha gente que probablemente no tiene un acercamiento a la política dice, pues ¿cuál es el logotipo más cool? Pues sí, Pajarito. Y precisamente, hace rato iba a interrumpir porque me hiciste acordarme de una película de Robin Hood, no sé si la has visto, con Russell Crowe. Cuando el rey lo increpa y le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Tener un castillo? Y Robin Hood le contesta al rey, el hogar de cada hombre es su propio castillo. Y precisamente él era lo que abogaba en la toma de película. Que ellos podían vivir bien, porque era el ejemplo de que si ellos estaban bien, iban a estar bien con el reino, e iban a hacer el reino de la mejor manera, con la razón, sin obligación. Porque siente agradecida. Es correcto. Y ellos no pedían un castillo, simplemente pedían estar bien, estar más guerrero. Entonces, me hicieron recordarme de esa pasadera, pues era normal. Que estar bien tratados, que no estar bien tratados. Pero ahora la gente no se deja, como antes. Es que es un poco más despierto también, ¿no? Más Ya no se organizado. deja. Yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México, yo le hablaba a mi mamá, y le decía, mamá, aquí la gente es bien dejada. Le decía yo a mi mamá, bien dejada. Como que no se callan, no se dejaban de nada. Pero ya cambió todo. Bueno, es que tenemos la idea de que los norteños en sí no solo de Nuevo León, sino también de Chihuahua, que son arreglos, ¿no? Son no se dejaba, y no, que esperanzas que te vieran pidiendo tu caridad. Eso era lo peor que podías hacer. Y entonces te decían, no señora, le decía, no ande pidiendo. Es que Nani, que no señora. Mire, le presto la escoba, bájame aquí afuera y le pague. Pero no pida. Sí, que justo a lo mejor por eso se ha incrustado una idea, no todos, no hay que generalizar, aunque para aterrizar hay que generalizar, pero de repente esa idea, ¿no? Que además sigue repitiendo desde algunas voces partidistas, y lo dijo EPAN cuando ya nos dimos cuenta que mentían y que no iban a permanecer los programas sociales si ellos hubieran permanecido, si hubieran ganado un poder, les es que enseñanles a pescar el pescado nosotros, y que en una parte suena bien claro que la gente tiene que hacer un esfuerzo, pero tú decías muy al inicio de la entrevista, pero hay que considerar que hay algunos que tenemos ciertos criterios. ¿Cómo vas a darles un pescado donde ni siquiera hay agua, donde no hay pescado? Y a esa gente es justo a la que sí hay que darle la mano para que puedan salir adelante, porque además decías, y que tiene que ver con lo que acabas de mencionar de Robin Hood, no toda la gente, no todo el mundo quiere tener una isla en un castillo. No es cierto, la gente quiere vivir en condiciones dignas. Y trabajar, y no es ninguna vergüenza. Mira, ayer me acuerdo cuando era chica, mi abuela, pues vivían bien, mi abuelito, perdieron todo cuando la reforma agraria y todo eso, pero mi abuela tenía muchísimos hijos, y entonces tenía una vecina que el marido cada rato se quedaba así. Entonces llegaba, ay, Clemencita, le decía, oiga, fíjate que mi viejo ahorita no tiene trabajo, mira, me das lo de la comida y hago el que hacer. Ándale, sí. Y así, pero el señor igual, haz de cuenta una vecina mía, te hago el que hacer y me da la comida, porque ahorita mis hijos no. Sí, ándale, pues, dame el gesto. Precisamente. Ahorita me diría, no, ¿cómo crees? No, pero precisamente esa es la parte de la percepción del mexicano, ¿no? Por ejemplo, que se tiene la idea de que el mexicano es huevón, pero realmente el mexicano es el que más trabaja. Claro. Por ejemplo, cuando vino esto de los huracanes en Acapulco, pues yo tengo familia de ahí y me decían, no, pues que los acapulqueños, no puede, que no queda nada. Sin embargo, llegaba gente de Chiapas, gente de Oaxaca, gente de Tabasco, y ellos entraban a hacer todo lo que la gente de ahí no quería hacer, los comentarios de tu familia. Pero precisamente esa percepción de que el mexicano es flojo, pero no, el mexicano no está acostumbrado a que le den, está acostumbrado a trabajar, a hacer sus cosas. Bueno, pues por ejemplo, en donde yo me muevo, en lo que tú me decías una vez, que la improvisación tampoco era muy buena, porque por ejemplo, los técnicos de las películas gringas, nosotros no ponemos clavos, nosotros nomás hacemos el cable bueno, te pongo un ejemplo exagerado, ¿no? Y entonces llegan los mexicanos allá y le dicen, oye, es que necesito que me pongas un cable, pero mira, que venga desde por allá, que pase por el jardín, que no se vea, que suba por acá, que haga quién sabe qué. No, entonces se lo pongo. Y el gringo dice, no, yo, no. O sea, el mexicano resuelve. Resuelve y ve cómo le hace. Así esté diluviando y se meten allá así. Yo los veo. No, hombre, qué bárbaros. Y el ingenio, sí, en cambio dice, no, yo, a mí mi sindicato me defiende y yo trabajo, ahorita
y ahora así son. ¿Qué sería, perdón, no nada más? ¿Qué sería de ese país? ¿Qué sería de ese país sin los más de 40 minutos? No, y llegan allá y neta, ponen sus huertas, empiezan a vender la fruta. ¿Por qué la fruta gringa se volvió buena? Pues porque se fueron todos de aquí, desgraciadamente, cuando salían de cortar y los mandó todos para allá, oye, porque la agricultura se va al caño. Sí, puede ser famoso. Sí, las manzanas gringas eran famosas, decían, es como manzana gringa, grandota y desabrida. Grandota y desabrida. Claro. ¿Y ahora qué? Pues está todos los mexicanos allí. Sí, justamente, no sé qué haría Trump. ¿Qué crees que haría Trump en este caso? En este caso, admirar a nuestro invitado. A mí me gusta. No, yo creo que diría, ¿No? se echaría un puro. Pero, No tiene petróleo, no me interesa. Exacto. Sí. pero a mí me encantaría también escuchar cómo siente actualmente la evolución que de alguna manera también el país ha tenido. Y yo creo que, no sé, hace 20 o 30 años era inimaginable visualizar que hubiera una presidenta mujer. Ah, sí. Entonces, desde sus ojos, ¿qué pasó cuando se dio cuenta de que en la elección pues estaban compitiendo mujeres? O sea, ¿cómo lo vivió? Y ahora... No, a mí me dio mucho gusto, porque yo nunca pensé que fuera a ver eso. Iba a poner un ejemplo de una hermana que yo tengo, pero no quiero. Luego la podemos invitar a tu hermana. Ah, también, no, esa sí se va a descoser. Yo creo que muy rápido se dio oportunidad a las mujeres. Mi generación fue muy ninguneable. Como mujer fuimos muy ninguneadas, muy manoseadas. Los hombres creían que ya porque andabas en la calle ya eras propiedad de todo, te podían manosear, te podían decir cosas obscenas y tenías que quedarte callada, porque si respondías o algo te decían, pues señor, tú ¿para qué te andas dejando? Pues tú lo provocaste, pero si andabas en la calle te arriesgabas mucho. Y era gente, así era. Ahorita ha cambiado muchísimo, eso es lo que yo he visto como mujer. Ahora, como país, siento que no todo mejoró. No todo mejoró. Sí, no siempre faltan muchos aspectos. No, lo de salud está pésimo, creo yo, y va a ser bien difícil de arreglar eso porque la verdad se necesita mucha lana para eso. Sí, especialmente después de que viene un abandono, les decía hace rato cuando preguntaba respecto a la educación pública, pues claro que también la educación pública era buena, está muy pero mal. con todo el sistema neoliberal que fue desmantelando educación, salud, pues cuesta trabajo, ¿no? Por eso ahora los esfuerzos de la presidenta, y que parece que precisamente en el mes de marzo va a anunciar este asunto de unificar en un solo sistema. Ahora, el problema siempre es el dinero, ¿no? Pues ojalá que dispongan recursos para eso, porque tampoco puedes pedir que la gente trabaje como negra, porque eso también lo he escuchado del gobierno. Pues trabaja, y qué importa, y ahí quédate, y óyeme, pues también tengo corazoncito y familia, ¿no? Sí. Digo, un apostolado, pues sí es un apostolado, pero... Sí, claro. El apostolado del PRI era, no me póngame porque hay. Eso. Quiero contar es una exclusiva para el Círculo Rojo, y es un chisme y es una intimidad, aunque no te gusta mucho. ¿Me dejas decirla de ese junio que fuimos ahí a la Plaza de la Constitución a celebrar cierto triunfo de cierta persona que es mujer? Sí, podemos decirlo, yo creo que sí, ¿no? Pues, pero sí, pero ¿qué tiene? Sí, pues no tiene nada de malo. Es que justo en la elección, cuando ganó la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvimos oportunidad, queríamos ser pero no vimos nada. No vimos nada porque como ella decidió de una manera absolutamente republicana permanecer en silencio hasta que se supiera y hasta que el propio Instituto Nacional Electoral saliera a decir exactamente quién ganó, pues se mantuvo en el cuarto de guerra. Entonces teníamos la esperanza de ver su discurso ahí en el Zócalo, y no vimos nada porque no salía la presidenta, se fue haciendo... No, ya nos aburrimos. Y mejor nos... Si no hubo algarabía, triunfo de la presidenta, ¿no? Nuri, para ir cerrando, y no sé si ustedes tengan alguna pregunta en mente, que puede ser tu respuesta de la absoluta libertad de expresión, te agradecemos. En proyectos, está ahora al aire, ahora parece que se estrenó primero. Es una telenovela. Y ahora está, ¿no? Que es Doménica Montero, me parece. Es como una versión nueva de la dueña. Sí, ahí es el personaje, eres mamá de uno de los protagonistas. Sí, de un cuerpo. Y por ello muy lindo, fíjate, muy buena persona. Estuve rodeada de muy buenas personas ahí, muy buenas personas. No sé cómo piensen,
porque nomás me dedico a trabajar. ¿Y proyectos nuevos que estés por...? Bueno, empiezo la semana que entra, empiezo otra telenovela. Muy bien, para que ahí te sintonicen en internet. Sí, y el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que ojalá que no hubiera, ¿verdad? Pero ese día voy a hacer una lectura en la Feria del Libro de Coyoacán, un libro de cuentos de mi amigo Abraham Nuncio, que es de Monterrey. Él es no sé si lo conozcan, él es de y también este libro está editado también por El Coahuilense, que es un periódico. El Coahuilense, sí. Coahuilense, y Abraham es de Coahuila, y bueno, es de por acá, pero nació en Coahuila. Y siempre estuvo en la Universidad de Nuevo León y lo conozco desde que yo era muy jovencita. Entonces vamos a presentar su libro de cuentos. Fantasma, una otra pregunta decisiva que tengas que hacer. Ya no sé qué me da esa cara. A mí me encantaría que nos compartieran con, sobre todo, yo quiero tener fe de que por ahí alguna chavita de menos de 20 años, de 18, de 17, un día, si no ve el programa completo, que se encuentre uno de estos reels que se suben a TikTok, y entonces la encuentra usted, donde está haciendo ideas maravillosas. ¿Qué le diría usted a las mujeres más jóvenes? Así como ahorita nos dijo, ¿no? Mi generación de mujeres, pues a lo mejor vivimos en una etapa donde fea. ninguneaban, ¿no? Sí, nos ninguneaban mucho, sí. Pero a esas chavitas, y no me refiero a la gente de los partidos, sino más allá de los partidos, Pero bueno. en el sentido humano, ¿qué le diría a las mujeres? Justo el por qué vale la pena a lo mejor comprometerse con cuestiones más allá del consumismo, del marketing, de estas tonterías que ahora hay de OnlyFans, y que a lo mejor mi idea tiene, ¿no? De que supuestamente se vuelven ellas empresarias, pero ese dinero termina en gente pues con otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo mandarse un mensaje a esas personas? Sí. Pues yo diría que busquen otros intereses. Tenemos, por ejemplo, la literatura. Tenemos, creo que ya no me acuerdo. No, es la casa. Que busquen otros intereses más allá de todo eso que hay, que la vida es muy, muy amplia. Y fíjate que en la otra telenovela, ahorita que estabas platicando eso, había 2 o 3 chavitas que estaban leyendo un libro bien interesante de Fabricio Mejía. Y 2 actrices, y por cierto que me lo regaló una de ellas y no lo he leído, y ahí lo tengo, porque tengo que leer otras cosas. Entonces, estas chicas tenían interés en otras cosas. Claro. Sí hay, no es que no estemos generalizando, porque en realidad a veces uno piensa que están todo el día en las redes, pero están conscientes de su realidad, tienen sus ideas, quizá otra manera de pensar un poco más, no sé, más festiva, más irresponsable, más alocada, ¿verdad? Pero yo lo que les diría es que fueran más allá, que siempre trataran de que tuvieran un deseo muy profundo de llegar a ser quienes son, de saber quiénes son, para qué vinieron aquí, cuál es el sentido de su vida. Aunque sea nada más cuidar su entorno, pero que tengamos un sentido, ¿no? Un sentido, y que seamos empáticos con los demás, generosos, y no odiar, por favor. El odio nos hace daño a todos. Atípica, ojalá escuchen ese mensaje. Mi querido Raz, ¿alguna última pregunta? Saludos a Laura Zapata. Usted cuestionamiento a Nuri. Yo quiero, antes de cerrar con un cuestionamiento, agradecerte. De verdad, me has quebrantado completamente un paradigma que yo tengo del ámbito artístico, y es gratificante encontrarse con perfiles como el tuyo, que no es farandulario, sino que eres una persona de letras, eres una persona empática, eres una persona estudiada, eres una persona que tiene mucha conciencia. Que sí, yo coincido con ella. Hay muchísimas tuercas que hay que apretar, Sí. pero nada más para concluir, que era lo que no me querías dejar de decir desde hace rato. Este gobierno empieza hace menos de un mes, hizo una propuesta
precisamente en el ámbito cultural. Pero más allá de que sí se enfoca precisamente en el cine, toma una parte importante que es la de proteger las lenguas maternas, las lenguas indígenas, y cuidar el producto mexicano como tal. Yo te digo estas partes que para mí me parecen preponderantes, pero quiero preguntarte si tienes ánimo de decirme qué piensas, qué puede faltar. ¿Es correcta como se está planteando? Me queda claro que hay muchas áreas. Pues yo creo que cada gobierno tiene un objetivo en la cuestión cultural y creo que no lo han cumplido bien. Esa es mi opinión. No lo han cumplido bien. Yo creo que yo esperaría que hubieran hecho una promoción mucho más importante sobre el teatro mexicano, sobre los autores mexicanos, ya que tanto están exaltando la mexicanidad, también existen autores mexicanos. O sea, no todos hablamos lenguas indígenas, no todos. Sí, claro que es bueno que les están dando a conocer, porque eso de que no existían, pues cómo no, si ahí están, ¿verdad? Ya lo sabíamos. Pero yo creo que hay otras cosas también. Como que la cultura, este país es muy diverso. También existe la música clásica de los grandes autores europeos, rusos, también es. Y mexicanos, por supuesto, digo, la música clásica, el teatro del siglo de oro, está Soriana, está Juan Ruiz, o sea, todos esos clásicos sería obligación ponerlos en las secundarias, en las preparatorias, aunque los muchachos digan, ay, qué aburrido, que no sé qué, pero hay otros, está Carvajal, hay muchos autores mexicanos que se pueden aprovechar. ¿Por qué nos dejamos colonizar? ¿Por qué puras obras traducidas? Acabo de ver una obra maravillosa en el teatro en Milán, de un muchacho mexicano que se llama Antonio Carajino, creo, sobre el alcoholismo. Tan bien hecha, escrita por él, dirigida y producida. ¿Tú dirías, quizás trataría aderezar, si estuvieras pensando en un escenario hipotético, preguntado, además de cine, porque es importante, tú lo decías, ¿no? También parte de tu carrera que la has llevado a cabo en la televisión, y muchas veces hay prejuicio en torno a la tele, y no, la tele también puede enaltecer esta parte, pero dirías, si te hubieran preguntado, tú dirías, ¿se podría aderezar para darle impulso al teatro? Y que seguramente me adelanto aquí, quizás te diría, está la Compañía Nacional de Teatro, y no estoy diciendo que no, pero ¿dónde están los públicos infantiles, por ejemplo? Exactamente, o sea, sí hay, y hay obras que se están haciendo para teatro infantil, y hay autores mexicanos, pero no está promovido, no está financiado, se batalla mucho para conseguir recursos. Entonces yo creo que es una obligación del gobierno promover la cultura, la música, la buena música, no nomás el tunda, sino la buena música, que los niños empiecen a tener oído, que los obliguen a cantar, que se aprendan el himno nacional, por favor, ese chico. O sea, bueno, perdón. No, esa era la parte del sazón que yo quería abordar. ¿Qué hace falta? Tienes razón. Yo te quiero comentar, mi prima es actriz, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, de Literatura, Dramática y Teatro. Sí, pero realmente ella en su entorno pues, hace no tan obras, pero realmente la promoción para ese tipo de contenido, para ese tipo de obras, pues no, es muy numeroso. Y se desaniman los jóvenes. Y mejor me dedico, no sé, a otra cosa, a trabajar en producción de televisión o a ser coach de actores en una novela. O sea, entonces les cortan sus alas, ¿verdad? Y porque necesitas trabajar. O sea, no nacimos todos con privilegios como para decir, papá, ahora quiero ir a estudiar teatro a Inglaterra y aquí sabe dónde ir. No, pues aquí está una compañía nacional también que está funcionando y que qué bueno. Pero creo que se necesitan más cosas, se necesita más promoción de la lectura. Lo que está haciendo el Fondo de Cultura pues está muy bien, dando los libros más baratos y todo, pero necesita ser más, todavía más. Yo es lo que pienso, yo no sé, ¿verdad? Sí, estamos en el camino, vamos a hacerlo. Estamos en sintonía.
Estamos en la recta final, Nuria, te agradecemos infinitamente, esta es tu casa, es tu espacio, ojalá que nos la oportunidad de tu hermana si se anime a venir, ya le diste que sería seguramente por el camino de la superizquierda, ella sí se descosería, y digo, si hubiera oportunidad, que saliera de un debate con fantasma, mira un fantasma recorre el mundo, no, pero no me acuerdo, y sería un día, imagínate que viniera ella contigo, O la monja, la hermana sensualizada, la monja, la monja izquierda. tú verás a la no, yo creo que no se Yo creo que es izquierda y derecha y centro y esas cosas como que, ¿tú qué está bien? Sí, me pregunto. Sí, sí. Es que nos obliga a gente como Trump, porque si no, la gente Pero ese no hace nada. Ese no hace ese no hace nada. pues es de dinero, es trompista. es trompista. Yo creo, y Pero hay que de izquierda bien manos ahí. Sí. mira, es Me encanta la banda. porque no son auténticos de izquierda. Son amigos son oportunistas. No, porque yo creo que efectivamente, y eso da para otro programa, ¿no? Se ha atomizado mucho ese discurso, ¿no? Ahora realmente tenemos organizaciones que se dicen de derecha, que apoyan, por ejemplo, los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Pero creo que si no atiende a lo fundamental, que tiene que ver, como dijiste hace un rato, con tener condiciones dignas a las personas. O sea, la derecha lo único que le importa es eso, ¿no? La gran capital siempre se va a posicionar de lado opuesto a la izquierda y no les va a importar las condiciones de las que están las personas. No, pero sí hay fundaciones, sí hay fundaciones incluso religiosas que sí ayudan a personas y por ejemplo, yo las he visto porque he ido a grabar ahí, de conventos que las madres recogen a muchachas y les dan una... Pero las madres justo, ¿no? Y los que donan muchachas víctimas de violencia, las acogen, las enseñan oficios, algunas hasta estudian carrera. Sí, existe de todo, yo creo. No hay que ser tan así. Para acá tú vayas. Es que acá el fantasma nos jala mucho y te das Yo creo que esas divisiones a mí no me gustan, porque todo en la vida es relativo, ¿verdad? Y todo tiene un lado difuso. Hay una frontera siempre en la que nos difuminamos, ¿no? Hay como esa transterritorialidad. Eso sí, En la que se permea todo, ¿sabes? sí, que tiene que ver con extremos. El presidente López Obrador lo decía, los extremos se tocan. Sí. La gente que es extrema es extrema. No, pero justo de posicionarse, bueno, nos queda claro que es una mujer progresista que está del lado de los derechos, que está del lado de la justicia social, y eso no hay manera de que se te pague y que se te agradezca. Tu país te lo va a agradecer, los rojillos que te van a agradecer, las juventudes te lo van a agradecer, y nosotros muchísimo más. Muchas gracias, se la pasé muy padre, estuvo muy padre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, a quienes nos siguen, denle like, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes, TV. Tenemos invitados de muchísima calidad y este capítulo Y ahora hay más. Va a haber una segunda parte. Ahora más diría ¿quién dice así? Raúl de las... nuestro siguiente Es para vas a con una canción de Lucero. Muy bien, el primer opinar ayúdenos a llegar a los 20,000 seguidores, estamos a nada de llegar. Gracias, Rojillos, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Que se inscriban. Claro que sí. Muchas gracias, Nuri. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Y mañana mejor en Televisa. No es cierto, mejor que en Televisa. Muchas gracias. Ya tenías que